Mateo capítulo 6 y versículo 13. Y si ya lo tienen, no lo pierdan y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer oración. Dios nuestro, en estos momentos venimos con agradecimiento porque tú eres un Dios todopoderoso, eres un Dios maravilloso y eres un Dios quien has enviado a tu propio Hijo para que terminase con la maldición del pecado al derramar su sangre preciosa y ahora el poder disfrutar todos aquellos que le hemos recibido como Salvador personal, disfrutar de esta paz, disfrutar de esta comunión y a la misma vez, cada vez de que abrimos tu palabra, nos regocijamos porque miramos el grande poder tuyo, miramos las maravillas que tú has hecho y te agradecemos, Dios nuestro. Y en estos momentos nuestra súplica es de que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones a fin de que podamos entender y comprender lo que tu palabra nos dice. Y gracias y encomendamos estos momentos en las manos tuyas y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 6 y versículo 13 es una narración muy conocida y que tal vez hasta la sabemos de memoria. Y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y estamos viviendo en días muy, diríamos, difíciles y confusos para los creyentes. Porque ahora se está viviendo un cristianismo muy liviano, un cristianismo basado en lo que yo creo que es lo que dice la palabra de Dios, y ya no en lo que Dios dice a través de su palabra para que yo haga. Y lo que ha causado todo esto es de que ahora, si vengo a la iglesia, pues está bien. Si no vengo, pues tampoco está bien para mí. Si leo la Biblia, pues qué bueno. Si no me dio tiempo de leerla, pues también qué bueno. Y vivimos una vida donde Dios ya no es el centro de nuestras vidas, donde Dios ya no está ocupando el trono, ya no está ocupando la prioridad que debe de haber en cada una de nuestras vidas. Y como todos ya lo sabemos, ¿no? Las iglesias donde no se predica la sana doctrina están que ya ni cabe la gente. Iglesias donde se habla la palabra de Dios y donde se explica y donde se aplica lo que la palabra de Dios dice, estamos semivacías. Pero esto no nos detiene para seguir adelante y seguir predicando la palabra de Dios. Ahora, el Señor Jesús está ahí en esta pequeña, diríamos, monte, pero bastante bajo, pero que está mirando ahí al mar de Galilea, donde toda esta multitud que ha venido para escuchar acerca de él y sus discípulos están ahí con él, él les empieza a hablar y les empieza a decir todas estas palabras de lo que Dios quiere, de cómo debería de ser nuestro comportamiento. Porque hasta ese momento los fariseos y los escribas
habían bajado el nivel de vida, el estándar de vida que Dios había establecido, y lo habían bajado para acomodar sus propios pecados, para acomodar su propia forma de vivir, no conforme a Dios, pero conforme a ellos. Por eso el Señor Jesús les tuvo que decir: habéis escuchado lo que se les ha dicho, pero yo os digo. Y el Señor empieza a hablarles y empieza a decirles. Pero llega un punto en este sermón del monte donde Él les va a estar enseñando a orar. Y para eso quisiera de que fuéramos al capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 7. Palabras bastante sencillas, palabras bastante claras, palabras donde diríamos no hace falta explicación porque se pueden entender claramente. Versículo 7, pedid y se os dará. Y creo que son actitudes que todo mundo las conocemos, ¿no? Bueno, necesitas algo, bueno, pídelas. Y las pedimos y las recibimos. Buscad y hallaréis. Y siempre viene la acción. Tenemos que hacer esa acción. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora regresemos al capítulo anterior, capítulo 6 y versículo 5. Y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y
de todo esto, los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y es algo maravilloso en la forma en cómo nuestro Señor les dice, vosotros oraréis así. Ahora, lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro, no es algo para que nosotros estemos repitiendo a cada segundo, a cada rato. No es algo para que sea simplemente una repetición vana que después de una semana ya perdió su significado y ahora son simplemente palabras que están saliendo de nuestra boca, sino que son conceptos que nuestro Señor Jesús nos dejó para que nosotros los sigamos. Y uno de nuestros hermanos ya nos habló de esta oración, pero lo que voy a estar haciendo es ver en una forma negativa, diríamos, lo que esta oración nos está enseñando. Y es una oración que los discípulos tuvieron que aprender para que pudieran ellos entonces enfocarse en el Señor, enfocarse en la obra que Él quería, porque como todos saben, y como ya mencionaba un hermano, nos ha hablado de esto en el pasado, los primeros versículos son una oración directa para con Dios, de lo que tenemos que hacer con Dios y lo que Dios espera. Y después los demás versículos son una relación horizontal entre yo y mi prójimo y lo que yo tengo que estar haciendo. Y lo que quisiera compartir con ustedes a través de esta forma negativa es lo que hubo un autor anónimo que él hizo una paráfrasis de esta oración y es lo que quiero yo compartir con ustedes. En primer lugar, no puedo decir Padre si no me esfuerzo cada día por comportarme como su hijo. Yo no le puedo llamar Padre si yo no voy a estar actuando como su hijo. Efesios, tengo bastantes versículos, si los quieren buscar lo pueden hacer, pero nuevamente voy a ir bastante rápido. Efesios capítulo 5 y versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si yo le voy a llamar Padre a Dios, tengo que comportarme como su hijo, y un hijo obediente que va a traer gloria y honra a su santo nombre, y no como un hijo desobediente que anda haciendo lo que quiere y que estoy siendo mal testimonio porque los demás me miran, oh, pero yo creí que tú eras creyente, yo creí que tú ibas a esa iglesia. Tenemos, queridos hermanos, si yo voy a llamar a Dios Padre, tengo que comportarme como su hijo. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el propósito de lo que Dios quiere en cada uno de sus hijos, todos aquellos que le hemos recibido como Salvador personal. Y cabe la pena decir de que Dios nos ha salvado con un propósito y que ese propósito es para traer la gloria y honra a Él y no para que simplemente viva en conformismo de decir, bueno, ya soy salvo, así es de que ahora yo puedo hacer lo que quiero, puedo vivir como quiero y olvidarme de que Dios me ha dado una vida nueva.
La vida vieja ha quedado atrás y ahora tengo que vivir esta vida nueva. Y no lo tengo que hacer cuando yo quiero. Se tiene que vivir todo el tiempo porque estoy viviendo en la presencia de mi Padre y mi Padre me está mirando y yo tengo esa comunicación con Él y a cada momento me dirijo a Él y le digo, Padre, pero cuando le digo Padre, tiene que ser de un hijo que anda viviendo en obediencia, de un hijo que le honra y que le respeta. También, Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y por último, Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, queda bastante claro lo que el Señor quería decir. Si me van a llamar Padre, tienen que andar como hijos obedientes. Ahora, no puedo decir nuestro de lo que continúa del versículo que estamos leyendo, Padre nuestro. No puedo decir esto si vivo solo para mí en un compartimiento espiritual y además estoy estancado ahí. No puedo decirle nuestro, porque cuando yo digo esto es mío, es porque realmente lo aprecio y quiero a través de esto que Dios me ha dado, que me ha dado este Padre y Él es mi Padre, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero vivir para Él. No quiero vivir para mí. Porque si reconozco de dónde he sido sacado, si comprendo de que lo único que yo merecía era una maldición eterna separado de Dios, si comprendo de que yo no merecía nada y ahora mi Padre es mío que me ha rescatado, ahora yo quiero vivir para Él. Ya no quiero vivir más de acuerdo a lo que yo era, porque todo es basura. Todo eso es una porquería. Ahora quiero darle la honra y la gloria a Él, viviendo para su nombre. Apocalipsis 3:17 al 18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes de que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras bastante fuertes. Pero es lo que pasa con nosotros. Queremos vivir la vida que Dios nos ha dado de acuerdo a mis términos. Y queridos hermanos, eso no se puede hacer. Por eso Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y fíjense cómo lo pone Pablo de claro, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y recuérdense, eso ha quedado atrás. Ya no debo yo de estar viviendo y andando como yo era antes, porque ahora tengo esta nueva vida. Es una nueva vida ahora en Cristo y esa vida se tiene que vivir
de acuerdo a sus términos, porque yo ya no me pertenezco a mí mismo, ahora le pertenezco a Él, y mi deseo es de que su nombre sea glorificado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora tenemos a nuestro Salvador y debemos de servirle y debemos de vivir para Él. Ya no más para mí mismo, ya no más para aquellas cosas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque se imaginan, si yo regreso a vivir en las cosas que antes hacía, le estoy diciendo a Cristo, no me importa lo que tú hiciste en la cruz. Y como dice Hebreos, muchas veces estamos hasta pisoteando la sangre del Señor con nuestra actitud, con nuestra forma en cómo estamos viviendo. Entonces, no puedo decir nuestro si vivo solo para satisfacerme a mí y hacer las cosas que a mí me gustan. Tampoco no puedo decir que estás en los cielos si no estoy acumulando ningún tesoro allí. Porque dice la oración, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y si no estoy acumulando ningún tesoro allí, tengo que tener cuidado. Mateo 6, 19 al 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. No quiero hablar de política, pero muchos ahorita están bastante espantados porque su cuenta de retiro, de jubilación, su cuenta de que tenían o que tienen, ¿qué ha pasado? Ha perdido bastante dinero. Y se espantan porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En dónde estamos poniendo nuestros tesoros? Tenemos que ponerlo en el cielo. Colosenses 3, 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Nuestros ojos deben de estar puestos en el cielo donde está nuestro Señor, no aquí en las cosas de la tierra. Porque aquí en las cosas de la tierra a cada rato va a pasar esto y me pongo nervioso, después entro en paz y tranquilidad, después pasa otra cosa y me pongo nervioso nuevamente. Olvidémonos de las cosas de esta tierra. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo y hacer tesoros en el cielo, porque muchos de nosotros nos esforzamos a tener todo aquí en este mundo. Y lo más triste es de que ni sabemos cuándo el Señor viene por nosotros y de qué sirvió todo ese esfuerzo. Destruí a mi familia por estar trabajando 2 empleos, por estar trabajando 3 empleos. Destruí a mis hijos porque nunca pude dedicarles el tiempo que ellos se merecían. Entonces, pongamos las cosas de Dios en primer lugar y hagamos tesoros en el cielo. No puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, si no estoy acumulando un tesoro ahí donde Él está. También no puedo decir, santificado sea tu nombre,
si no estoy luchando por la santidad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahorita estoy viviendo con Dios, pero al rato miro algo o miro a mis amigos y me empiezan a jalar para hacer las cosas que ya no debo hacer. O yo mismo, con todas las cosas electrónicas que hay ahora, con mi teléfono o computadora, si le pico al teléfono y por accidente sale algo que no debo ver, ¿qué hacemos? Oh, yo no sabía de esto y seguimos y seguimos y seguimos. No puedo decir, santificado sea tu nombre, si no estoy luchando por santidad en mi vida. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, y fíjense, me encanta cómo lo pone Pedro, no dice, bueno, háganlo cuando puedan, no, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y nuestro Dios espera de cada uno de sus hijos que andemos en santidad. Y nuevamente, vamos a decirlo, ¿es una lucha? Sí, pero es una lucha que se puede ganar, no en mis fuerzas, pero en el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a dar la fortaleza, me va a dar el poder para poder decir no a esas cosas y poder buscar para honrar y glorificar el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Pero para eso, como ya muchos de los que estamos viniendo a los estudios sabemos, tengo que estar estudiando la palabra de Dios. Y no tan solo estudiarla, pero tengo que entenderla y después tengo que aplicarla a mi vida para que yo pueda entonces ir creciendo y fortaleciéndome. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hablando de la palabra de Dios, David decía también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino en este mundo de oscuridad que anda buscando otras cosas. Mi deseo es el poder buscar a Dios y hacerlo en santidad, andando cada día, cada momento como nuestro Señor. Él lo hizo sin pecado. Y vivió las mismas cosas que tú y yo estamos viviendo. Porque muchas veces pensamos, bueno, no, pero es que el Señor, Él fue diferente, Él nos ha dado el mismo poder. Y la palabra de Dios dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, y ahora tan solo pensemos unos segundos, ¿qué se necesita para levantar a alguien que está muerto? ¿Qué tipo de poder se necesita? Un poder sobrenatural. No es nada más de decir, bueno, levántate y anda. Es un poder sobrenatural. Imagínate, está muerto, el corazón ha dejado de palpitar, el cerebro ya no está trabajando, ya no hay circulación de sangre, está muerto. Y revivir a esa persona, hacerla vivir nuevamente, se necesita un poder extraordinario. Y la palabra de Dios nos dice que ese mismo poder lo tenemos tú y yo. Entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo haciendo aquellas cosas que deshonran a Dios? Volviendo atrás, es porque estoy viviendo para mí. Es porque las cosas de Dios no me interesan. Me interesa más divertirme, me interesa más pasarla bien con la familia, con los amigos, en lugar de estar buscando las cosas de Dios. Segunda de Corintios 7:1, así que amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Continuando, no puedo decir, venga tu reino, si no estoy haciendo lo que está a mi alcance para apresurar ese maravilloso día. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando yo le digo al Señor, venga tu reino, en otras palabras, como dice Juan en Apocalipsis, ven Señor, ven, porque quiero estar en tu presencia. Pero si lo que yo estoy haciendo no demuestra ese deseo íntimo de querer estar ya en el cielo con el Señor, ¿se dan cuenta? Hay una incongruencia ahí. Yo tengo que vivir de tal forma, manteniendo mi mirada en el cielo, y más que eso, recuérdense lo que les dijo los ángeles a los discípulos, ¿qué hacéis poniendo vuestra vista en el cielo? Porque estaban adoloridos, tenían ese hueco dentro de sus corazones, se nos fue el Señor y ahora ¿qué vamos a hacer? Y los ángeles hasta cierto punto los regañan. Él ya les dijo que va a regresar. Así como le habéis visto, Él va a venir de regreso. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es ponerse a trabajar en lo que Él les ha dicho. Y hay un cambio tremendo en estos discípulos cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Ahora miramos a un Pedro hablando con el poder de Dios, hablándole a todas estas gentes sin miedo a que lo metan a la cárcel, porque él, si me meten a la cárcel, qué bueno, porque es para honrar al Señor. Si me matan a piedrazos como en Esteban, qué bueno, porque yo me voy a ir con el Señor. Ya no importa lo que este mundo nos pueda hacer, porque lo que nos interesa es de que la obra que Dios vino a hacer sea cumplida aquí en la tierra. Por eso, si yo voy a decir, venga tu reino, Señor, ven ya, no es simplemente por querer salir de los problemas. Oh, la estoy pasando demasiado difícil. Señor, mejor llévame. No es eso. Porque el Señor quiere de que tú seas luz, que resplandezcas en medio de esas dificultades. El Señor quiere que resplandezcas y que todo mundo se dé cuenta, ese es diferente porque tiene a Cristo en su corazón. Entonces, si yo voy a decir, Señor, ven, es porque estoy trabajando para Él, es porque estoy activo en su obra. No los quiero espantar, ¿no? Pero si tanto deseo, si yo no estoy trabajando y le digo, Señor, ven por mí, muy bien, el Señor viene por mí y me lleva. ¿Sabes qué es lo que va a pasar en el cielo? El Señor va a decir, ¿qué hiciste tú por mí? Porque cada quien va a pasar con sus obras. Tú tenías tanta apuración porque Él viniera y ahora vas a tener que presentarte delante de Él. Por supuesto, no es para destrucción, no es para que te hagan a un lado, sino es para premiación.
Pero imagínate lo que vas a sentir cuando según todo lo que, y puedo ser yo, paso con mis obras y se quema todo. Y lo único que queda son cenizas. Y el Señor está extendiendo sus manos. ¿Qué hiciste tú por mí? Imagínense la vergüenza que voy a tener. Por eso el autor del canto diré, ¿por qué no le di más? Más de mi amor, más de mi tiempo. Hoy todavía hay tiempo. Mañana no lo sé. Posiblemente el Señor ya vino por mí. Por eso, si yo voy a decir, venga tu reino, es porque voy a estar activo haciendo las cosas que Él quiere. También no puedo decir, hágase tu voluntad, si soy desobediente a su palabra. Porque muchas veces oramos, ¿no? Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Pero tengo que ser obediente a su palabra. Lo que ella me dice, yo tengo que hacerlo para que pueda entonces, ahora sí, la voluntad del Señor se pueda hacer en nosotros. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Palabras bastante fuertes, ¿no? Profesan conocer a Dios. ¿Quién cree en Dios? Y todo el mundo levanta la mano. ¿Le conocemos? Un poco. ¿Sabes lo que su palabra dice? Me sé Juan 3:16 de memoria. ¿Pero qué más? ¿Qué más sé de eso? Estoy practicando lo que su palabra me dice. Y si se dan cuenta, para que la voluntad de Dios se haga, yo tengo que andar en obediencia a lo que su palabra nos dice. Efesios 5:6 dice que nadie os engañe con palabras, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe con palabras vanas. Estoy dentro de un grupo en una aplicación social, es de puros creyentes. Pero me he quedado admirado, y no estoy criticando, pero me he quedado admirado de aquellos que estudian bastante la palabra de Dios, pero cuya no dan la aplicación correcta conforme todo el pasaje está hablando. Y lo difícil de todo eso es de que crea problemas en lo que creemos. Porque si yo, por ejemplo, sigo a esa persona en todo lo que él está diciendo, poco a poco me va a ir apartando de la verdad. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios y el Espíritu Santo inmediatamente nos va a mostrar, aquí hay algo que no está bien. Estúdialo, fíjate y haz una decisión. No nada más, son creyentes, son cristianos y yo empiezo a seguir y poquito a poquito me van envolviendo en su forma de pensamiento, pero más que nada me empiezan a apartar de la palabra de Dios. Se escuchaba muy bonito, se miraba muy bonito, pero su final no es el correcto. Porque recuérdense, Satanás puede lucir
como un ángel de luz. Fue un ángel del Señor que me dijo esto. Pero ¿cómo sabes quién es el ángel del Señor y quién es Satanás? ¿Te das cuenta? Por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que estudiarla, tengo que comprenderla para poder entonces honrar y glorificar su santo nombre. Josué 5:6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Saben de que cada vez de que Moisés les decía, Jehová ha dicho esto, ¿saben cómo contestaba el pueblo? A Jehová obedeceremos y con él andaremos. Ni siquiera pasaban unas pocas horas y ya estaban murmurando en contra de Dios, se estaban quejando en contra de Dios. ¿Y dónde está lo que ellos le habían dicho? A ti te vamos a obedecer únicamente. Salieron de Egipto y el siguiente día, ya que estaban enfrente del Mar Rojo y detrás de ellos venía el ejército de los egipcios, ellos les da un pánico, les da un espanto tremendo porque dicen, y ahora vamos a morir aquí. Y hace unos días habían mirado el poder de Dios a través de 10 manifestaciones maravillosas, supernaturales, que nadie más las puede hacer sino únicamente Dios. Y en ese momento dijeron, no, a ti te vamos a seguir. Unos días más adelante, y ahora ¿quién nos va a salvar? Y podemos seguir adelante. Tenían sed porque van caminando y llegaron a una fuente de agua y las aguas eran amargas. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Para qué nos trajiste aquí? La comida, ya nos cansamos de este maná. ¿Cuándo nos lo vas a cambiar? Queremos carne. Dios les da carne. Comieron demasiada carne que se empiezan a vomitar y dice la palabra de Dios que hasta por las narices les salía. Y este pueblo que prometió seguir a Dios, y no tenemos que criticarlo porque así somos nosotros. Pero sí, ha quedado esto en la palabra de Dios para que yo aprenda a no murmurar, para que yo aprenda a hacer la voluntad de Dios y para que su nombre sea glorificado. Lo triste es cuando yo digo, yo voy a hacer lo que yo quiero y como yo lo quiero. Entonces, debería de haber, si tú eres de ese tipo de personas, debería de haber un autoexamen. Porque un verdadero hijo de Dios no reacciona así. Y si tú estás reaccionando en esa forma, puede ser que no eres un hijo de Dios. Porque para ser un hijo de Dios, mi voluntad queda destruida, queda deshecha, porque ahora la única voluntad que existe en mi vida es la voluntad de Dios. Ciertamente va a haber segundos de que a lo mejor yo hago lo que yo quiero, pero inmediatamente el Espíritu Santo me hace ver y voy a los pies del Señor y le digo, perdóname, porque hice lo que yo creí que era lo correcto y no seguí tu voluntad. Pero aquel que sigue viviendo y sigue haciendo las mismas cosas, puede ser. Por eso digo, es importante hacerse este autoanálisis, si realmente soy un verdadero hijo de Dios o no lo soy. Porque si no lo soy, y el Señor me llama
a su presencia, ¿a dónde voy a ir? No puedo entrar al cielo si yo no le conozco como Salvador personal. Entonces lo único que me espera es una maldición eterna, por siempre, apartado de Dios, todo, por haber creído que yo estaba bien con Dios. Entonces, queridos hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Hagamos su voluntad y brillemos en este mundo que se está muriendo y que necesita a Cristo. Hagámoslo, porque para eso hemos sido salvados, para que el nombre de Dios pueda ser hablado con aquellos que aún no le conocen y puedan conocerle como Salvador personal. Oremos. Dios nuestro, al llegar delante de la presencia tuya, lo hacemos con humildad, lo hacemos reconociendo la grandeza, la santidad y el poder tuyo. Y te pedimos de que tú nos perdones cuando muchas veces nos apartamos del camino tuyo y queremos actuar como nosotros creemos que es lo mejor, pero el resultado es fracaso. Perdónanos, Dios nuestro, y permite de que a cada momento nuestra dependencia sea en ti, que nuestra obediencia sea a tu palabra y no a nuestros pensamientos, y que con el poder del Espíritu Santo podamos practicar lo que tu palabra nos dice y podamos vivir en este mundo conforme tú lo quieres, que brillemos para ti, que la gente pueda darse cuenta que somos diferentes y que puedan ellos, a través de ese testimonio de lo que tú has hecho, puedan llegarte a conocer a ti como Salvador personal. Permite de que como iglesia despertemos y que podamos seguirte de corazón y que podamos ponerte a ti en primer lugar, sabiendo de que esto te agrada, esto te glorifica y que esto es para lo cual tú viniste a esta tierra, para salvar a todos aquellos que estaban perdidos, para darles vida nueva y para que ahora caminen en esta vida nueva, honrando y glorificándote. Pedimos esto, Dios nuestro, y también pedimos de que nos lleves con bien a nuestros hogares hasta volvernos a ver y que nunca nos olvidemos de ti. Te pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, y esta reunión ha concluido.